Bueno, ahí estaríamos grabando. Saludo de vuelta, hola. Eh, Hola para los que están ahí en forma Hola, remota. hola, profe. Bueno, hola Martina, ¿cómo andás? Bueno, vamos a... bueno, en la clase de hoy vamos a retomar con lo que venimos trabajando, que es un poco tocar el tema más en detalle de políticas educativas, que son las políticas educativas, para lo cual voy a compartir pantalla. Bueno. Perfecto. Bueno, un poco se acuerdan, habíamos quedado acá en este punto donde nosotros hablábamos un poco en qué momento histórico se había generado el sistema educativo y un poco esa coyuntura, esas características sociales, esa coyuntura social que de alguna manera marcó cuáles eran los imperativos de esta creación del sistema educativo argentino, ¿no? Bueno, era un poco para mostrarles en esta relación de sociedad, Estado, educación, ¿no? Cómo había sido esa secuencia, ¿no? Y la acción de estas instituciones, ¿no es cierto? Bueno, ahora directamente nos vamos a meter de lleno en esta pregunta, en tratar de responder esta pregunta, que es una pregunta, por supuesto, compleja de responder, ¿no? ¿Qué son las políticas educativas? ¿Qué son las políticas educativas? Las políticas educativas son políticas públicas. Ni, digamos, ni más ni menos que eso. O sea, un poco más que eso en realidad, porque son políticas públicas especiales. Especiales. ¿Por qué? Porque como ya veníamos diciendo antes, para empezar son políticas públicas de Estado. Son un tipo especial de políticas públicas que son unas políticas públicas que son mucho más sólidas y mucho más permanentes en el tiempo que la mayoría de las otras políticas públicas. ¿Por qué se da esto? Las políticas de Estado. ¿Por qué son tan interesantes las políticas de Estado? Como casos particulares de las políticas públicas. ¿Por qué son interesantes? Porque resisten los cambios de color político, ¿no? Justamente este es uno de los motivos por los cuales, de alguna manera, la sociedad se da cuenta y dice, bueno, con la dirección educativa, con el sistema educativo, eso no puede quedar totalmente, este, totalmente a tiro, ¿no? De determinados vaivenes políticos, ¿no? Se supone que la educación es algo tan importante y tan crucial para la sociedad que necesita tener otro nivel de solidez y otro nivel de permanencia en el tiempo. ¿Sí? Esas son las políticas de Estado. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman de Estado? Porque para diferenciarlas de las políticas de gobierno. Porque las políticas de gobierno son políticas de un gobierno. En cambio, estas son políticas públicas, ¿no? Como les decía, que resisten a los vaivenes políticos, ¿no? Bueno, ¿qué incluyen? ¿Qué incluyen las políticas públicas? En general, esto, en términos generales, ¿no? Y de una manera así como sucinta, podemos decir que dentro de las políticas educativas están incluidas todas estas políticas. Políticas curriculares, políticas de evaluación, políticas de formación y desarrollo docente, políticas de gestión de las escuelas, de las instituciones concretas, ¿cómo no? Las políticas que hacen que se establezca, ya vamos a ver cada una que son, ¿no? De financiamiento y de innovación, entre otras. Entonces, las políticas educativas, teniendo en cuenta esto que son políticas públicas de Estado, constituyen el eje principal de relación entre Estado, educación y sociedad, ¿no? Ese es el eje principal de esa relación. Y hay que tener en cuenta que estas políticas educativas pueden estar diferenciadas en los tres niveles de Estado que tenemos en la Argentina. Generalmente, cuando pensamos en el Estado, siempre tendemos a pensar en el Estado, el Estado nacional, ¿no? Bueno, sí, el Estado nacional es el Estado llamado federal, ¿no? Es el nivel federal, ¿no? Digamos, de alguna manera es el Estado de la Federación de Provincias, podríamos decir así.
¿no? Hay estados de nivel provincial, que tiene que ver con el gobernador, que encabeza el poder ejecutivo del estado provincial, lo encabeza el gobernador, y el estado municipal, o llamado también local, que son los estados, ¿no? Municipales, ¿no? En Argentina hay políticas públicas, hay políticas educativas en esos tres niveles. Generalmente los municipios chicos no tienen políticas educativas, como es el caso de San Luis, ¿no? No hay, pero por ejemplo, no, o sea, no son frecuentes de ver, pero en el caso de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, del municipio de la ciudad de Córdoba, hay todo un sistema educativo municipal que está pagado por el gobierno municipal, que son escuelas municipales. Generalmente la mayoría son de nivel inicial, ¿no? Pero hay, ¿no? Bueno. En Argentina, de alguna manera, condiciendo con esa idea de que las políticas educativas son políticas de Estado, ¿no? Y en el momento en que se pusieron, en este momento histórico, ¿no? En 1884, cuando se pusieron en marcha las políticas educativas, ¿no? Se pusieron en marcha con una ley, o sea, la acción fundamental, y en ese momento histórico, lo que más solidez le dio a estas políticas fue una ley, ¿no? Entonces, en Argentina, las leyes educativas, ¿no? son la columna vertebral de todas las otras políticas educativas. Vendrían a ser, las leyes educativas tienen la función que tiene la Constitución ante todo el resto del sistema jurídico, ¿no? Es como la ley madre, la ley de leyes, como le dicen, ¿no? Bueno, en este caso lo mismo, todas las políticas educativas, ¿no? Inclusive algunas que se pueden crear y desaparecer, están, ¿no? organizadas en función de estas leyes educativas, ¿no? ¿Y por qué es así? Bueno, porque esta es una forma de transformar la política educativa en política de Estado. Para aprobar una ley se hace falta un nivel de consenso político, ¿no? que va más allá de coyunturas, ¿no? Esas leyes, por eso siempre, generalmente, además nosotros en Argentina tenemos una muy saludable historia, ¿no? en relación a las leyes educativas, porque generalmente antes de largar una nueva ley educativa se hacen congresos pedagógicos, ¿no? Antes de esta ley, antes de la última ley anterior de educativa nacional, que era la Ley Federal de Educación, y antes de la Ley 1420 también, ¿no? se organizó un enorme e importantísimo congreso pedagógico en 1882, 2 años antes de la sanción de la ley, ¿no? Y todos los resultados de ese congreso pedagógico, todo lo que se logró ahí de trabajo intelectual sobre la educación, se plasmó en la ley, ¿no? Bueno, acá ustedes probablemente no lo recuerdan, pero la última ley de educación, que es del año 2006, ¿no? también se hizo como varios años antes, se empezó a hacer como consultas, ¿no? Hubo consultas en un montón fue una consulta que intentó ser bastante representativa, ¿no? No solamente, bueno, no solamente a ese nivel, sino también a nivel político. ¿Por qué? Porque los órganos legislativos, que son los que emiten las leyes, ¿no? que construyen las leyes, son los únicos órganos del Estado, que tiene que ver con el poder legislativo, donde están representados todo el espectro político de la sociedad. En el poder ejecutivo no, y en el poder judicial tampoco, ¿no? Entonces, se supone que las leyes tienen ese nivel de consenso político implícito, y además tienen el lugar donde tratamiento público de las cuestiones sociales más importantes, ¿se entiende? Bueno, entonces se saca esa ley. Y la ley después un gobierno no la puede tirar abajo tan fácilmente. Una ley solamente se puede derogar por decreto, pero después un decreto se puede revocar en la instancia legislativa, o si no hace falta una nueva ley. Y construir una nueva ley, la mayoría, para poder cambiar una ley de educación, es un proceso político bastante complejo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a ir entonces tratando de describir qué son cada una de estas cuestiones
que están incluidas dentro de las políticas educativas, que son en definitiva las políticas educativas, ¿no? De las más antiguas políticas educativas que hay, que en Argentina siguen teniendo como una importancia muy grande en el sistema educativo, son las políticas educativas curriculares, ¿no? ¿Qué son las políticas curriculares? Bueno, las políticas están constituidas por todos los planes, las estrategias y las acciones del Estado, de los ministerios de educación, destinados a seleccionar, establecer, difundir y transmitir los contenidos que se enseñan en el sistema educativo. Y esto es, todos los contenidos del sistema educativo es el currículum. En realidad, no solamente, cada vez más, ¿no?, se incluye en el currículum también un nuevo enfoque, ¿no?, que tiene que ver con el desarrollo de habilidades, ¿no? Las habilidades también es algo que la escuela tiene que enseñar. Esta idea del currículum como lleno de contenido, ya lo vamos a ver, es una idea del siglo XIX, ¿no?, que era esa, ¿no?, la idea de cómo funciona la escuela. Bueno, la única cosa que hace la escuela, ¿no?, es transmitir contenido. Nosotros vamos a ver que la escuela hace mucho más cosas que esas, ¿no? Pero esta idea todavía se sostiene fuerte, ¿no? Eso es el currículum, ¿no? Se les dice, las políticas curriculares son las políticas que tienen que ver con, ¿no?, el diseño, la selección, el establecimiento y la difusión y la transmisión del currículum. ¿Sí? Bien. El currículum entonces es el conjunto organizado de conocimientos, habilidades, objetivos de aprendizaje y experiencias de enseñanza diseñados para ser impartidos en un contexto educativo específico. En otras palabras, el currículum es un plan educativo que determina lo que se enseña, cómo se enseña y qué se espera que los estudiantes aprendan en un programa o en un curso, ¿no? Todo eso son las políticas curriculares, ¿no? El contenido específico para un determinado momento se les llaman los diseños curriculares. O sea, el producto principal que tienen las políticas curriculares son los diseños curriculares, ¿no? Ustedes vieron que los diseños curriculares cambian. Por ejemplo, algo que está cambiando cada vez más seguido y que ha venido cambiando para su digamos, incomodidad y molestia, son los planes de estudio de las carreras de formación docente. Ahora se están renovando cada 4 o 5 años. Hay como una idea de que cada 4 o 5 años se tienen que renovar los planes de estudio. ¿Qué es lo que se renueva? El diseño curricular. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. ¿Qué problemas y complejidades tienen estas políticas públicas, estas políticas educativas? Es que toda la idea de currículum, toda la idea de la información y de lo que debe transmitir la escuela está en crisis en este momento. Esta es una de las políticas educativas que en este momento está necesitada de mayor trabajo y revisión. ¿Por qué está en crisis? Esta es una frase compleja, pero que permite comprender una gran parte de la realidad actual, que es: la escuela ha perdido la posición de monopolio de provisión de bienes culturales. Esta es una frase, la idea de monopolio, que proviene de la noción de mercado, ¿no? Y acá dice la provisión y también la oferta. Todos esos son términos que tienen que ver con la economía y el mercado. Monopolio y la oferta de bienes culturales, ¿no? Bienes culturales son, ¿no?, elementos, ¿no?, que en principio, ¿no?, uno puede tocar, ¿no? Los bienes son estas cosas, ¿no? Pero de bienes culturales, ¿no? A ver, ¿qué piensan ustedes que significa esta frase? ¿Cómo la interpretan? La escuela ha perdido la posición de monopolio de provisión de bienes culturales.
¿Qué es un monopolio? Empecemos por ahí, en contexto de un mercado. No. Bueno, ahí está. Va por ese lado. El monopolio, mono significa uno, ¿no? Y polio es como... eh, no sé bien qué. Polio es como gobierno o poder, digamos, ¿no? Como gobierno o poder. Viene de polis, ¿cierto? Bueno. Mono significa que en determinada situación de mercado, ¿no? Hay un solo agente que concentra toda la oferta. ¿Entendés? Por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, generalmente, por ejemplo, históricamente el servicio de teléfono fijo, de telefonía fija, de las líneas de teléfono, era un servicio que la proveía un agente monopólico. Porque vos solamente tenías siempre una sola compañía que te podía dar ese servicio. Por ejemplo, yo vivo en Juana Coslay, ¿no? En Juana Coslay, la municipalidad tiene el monopolio de provisión de servicio de agua potable. Yo no puedo elegir entre distintos oferentes, ¿no? Eso, desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista económico, tiene el problema que significa que si hay un monopolio no hay competencia. Y el mercado está pensado para que funcione como una competencia. Pero saliendo de esa metáfora, ¿qué querrá decir que antes la escuela tenía el monopolio de provisión de bienes culturales y ahora no lo tiene? No lo tiene más. ¿Qué quiere decir eso? Métale, eso es lo que yo estoy preguntando. Exactamente, sí. Exactamente. Eso aplicado en todo lo que hace la escuela. Cuando yo iba a la escuela, a pesar de que mis dos padres fueron docentes, ¿no? Fueron docentes los dos, la única forma en que uno tenía de aprender todo lo que aprendía en la escuela y de manera sistemática y de la mejor manera posible era en la escuela. Ni siquiera en tu casa vos podés tener la cantidad de oferta y de procesos que vos hacías en la escuela, ¿no? Ahora, eso le daba un poder a la escuela. Un poder que era, ¿no? Un poder real, social, que era la única forma de aprender esto es en la escuela. ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿qué pasa? Ahora hay un montón de agentes que rompieron con ese monopolio. Por ejemplo, si uno quiere aprender contenido de las ciencias naturales, específicamente podemos decir de zoología o de cuestiones que tienen que ver con la fauna, ¿no? Y lo más probable es que uno pueda, por ejemplo, ir a ver un documental. Esos documentales que son accesibles al común de la población empiezan a plantear la pregunta social es ¿cuál es la mejor manera y a dónde es el lugar o la práctica que yo tengo que hacer para aprender de la mejor manera esto? Antes no existía la pregunta, porque la escuela tenía un monopolio y hay un montón de poder que tenía la escuela en función de alguna manera lograr que la gente, disciplinar a la gente para que fuera a la escuela y que entendiera la obligatoriedad de ir a la escuela, ¿no? A partir de ese monopolio. Esa es una situación actual que cambia mucho el planteo de cómo deben ser las políticas educativas. Entonces, en términos generales, ahora esta idea de que la escuela sabe todo y que además digamos, por transición, por propiedad transitiva, no es la escuela la que sabe todo, es el docente el que sabe todo, ¿no? Esta idea de docente es la única persona parada al frente de un grupo que sabe todo, ¿no? El docente como el dueño del conocimiento, eso ya realmente, fácticamente, no funciona más así.
Entonces, las políticas curriculares son las que están sometidas en este momento a tratar de resolver cómo podemos hacer para sostener la importancia, la vigencia y el poder de la escuela cuando la escuela no es la única oferente. El problema, y en torno a esto hay muchos problemas, que ya lo vamos a ver en la unidad 3. Esto es uno de los problemas que nosotros vamos a ver en la unidad 3. ¿No? Porque esto tiene que ver con lo político. ¿Por qué? Porque afecta las condiciones de poder de la relación entre la escuela y la sociedad. ¿No? Cuando yo, de esto digo una cuestión más sobre esto y después pasamos a otro tema. Cuando yo iba a la escuela, había muchos chicos que no les gustaba ir a la escuela. O que les iba mal en la escuela. Tenían buenos motivos, ¿no? Porque, entre comillas, les iba mal en la escuela, ¿no? Eran considerados malos alumnos, malos estudiantes, ¿no? Esos chicos la pasaban, o bien chicos que por alguna cuestión de condición física o de personalidad no se adaptaban a la propuesta de la escuela, ¿no? Al esquema de convivencia que proponía la escuela. Esos chicos, y además también en las escuelas había muchos adultos, como sigue habiendo ahora, muchos adultos que hacían abuso de su poder y muchas veces maltrataban o tenían formas que realmente eran jodidas del punto... Si lo vemos del enfoque de derecho, eran tremendamente jodidas, ¿no? Bueno, vos, por más que no te gustara ir a la escuela y vos lloraras todos los días para ir a la escuela, tu mamá siempre te decía lo mismo, tu padre siempre te decía lo mismo. Lo siento, a la escuela no podés dejar de ir. Eso es... Ahí te doy la palabra. Eso es innegociable, sí. Bueno. Avisales que ahí volvimos. No sé por qué. Bueno, menos mal que avisaron. Que gracias por avisar, decirle. Bueno, buenísimo. No sé por qué se ha recortado, supongo que por internet. Bueno, seguimos entonces. Entonces, ese es un aspecto complicado que tiene esta cuestión curricular. Bueno, yo lo que iba a decir era, cuando uno iba a la escuela, ¿no? La escuela, bueno, para los que están en forma remota, perdón que se cortó, bueno, no sé qué pasó, bueno, es la primera vez que lo hacemos, vamos a intentar de que esto no vuelva a pasar, pero bueno, probablemente ya sigo por la cuestión de la señal de internet. Bueno, sigo adelante. De todos modos, chicos, para que sepan, esto está grabado, así que después lo van a poder ver subida al video en el Classroom. Bueno, entonces, por más que vos la pasaras mal en la escuela, también tu mamá te decía, bueno, yo te entiendo, ¿no? Tenés razón, ¿no? Vos tenés motivo para pasarlo mal en la escuela, lo siento mucho, tu mamá sufría con vos, pero te decía, la escuela no es negociable. ¿Por qué? Porque la escuela, a pesar de que para muchos chicos no se incluían en la escuela, no se sentían cómodos, no aprendieron todo lo que deberían haber aprendido y les podían llegar a pasar bastante mal, la escuela, a pesar de eso, cumplía con una promesa que tenía la escuela. La promesa de que si vos ibas a la escuela, ibas a conseguir laburo, te ibas a integrar a la sociedad o inclusive ibas a poder ir a la universidad sin ningún problema. Yo fui a escuelas públicas, a la primaria y a la secundaria, escuelas públicas de mitad de tabla, no eran una cosa de locos las escuelas, para mí eran muy buenas, yo la pasé súper bien, pero había en Córdoba en ese momento había escuelas algunas que eran como súper ochetas o súper buenas. A mí era una escuela de mitad de tabla para arriba, pero de mitad de tabla, ¿no? Sin embargo, toda esa promesa que me hizo la escuela la cumplió. Entonces, la escuela tenía esa promesa.
Y esa promesa y ese poder para hacer cumplir la promesa estaba basado en el poder que tenía la escuela de decir, si no venía a la escuela, no sos nadie. Eso decía la escuela. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Porque si no, no vas a ser nadie. Hasta el día de hoy. El problema es que eso hoy es nada más que un dicho tradicional. ¿Me entendés? Hoy, objetivamente, para muchísimos chicos y jóvenes, la escuela no está pudiendo cumplir la promesa de que cuando vos terminas la escuela, ¿no? Vos terminas la escuela, te vas a integrar perfectamente a la sociedad, ¿no? Y vas a tener laburo. No lo está cumpliendo la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Si sumamos el hecho de haber perdido su posición de monopolio, ¿no? Y la importancia social que eso tenía, ¿no? Y después que ahora, como consecuencia también de lo mismo, de la parte curricular, no está cumpliendo la promesa, entonces la escuela no tiene la potencia para poder decir, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Bien, estos son algunos de los problemas que tiene la escuela en relación a lo curricular. Y en segundo lugar, y sumado y directamente relacionado con eso, es que antes la escuela, desde ese lugar de monopolio, aparecía como agente único de socialización. Eso que trabajamos en sociología, ¿no? Ahora hay otros competidores para la socialización. ¿Cuáles son esos competidores? Las redes sociales, los canales de video, Internet, la televisión, el cable. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Además, esos agentes que ahora funcionan de hecho como agentes de socialización, también funcionan como proveedores de contenido, ¿no? Entonces, de todas las políticas educativas, en este momento, uno de los elementos que uno puede entender en la crisis de la educación del sistema educativo tiene que ver con las políticas curriculares. Todavía las políticas curriculares se hacen asumiendo por defecto de que el docente es el único que tiene el conocimiento en el grupo. Y eso no funciona así más, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las escuelas? Las escuelas que están, o los sistemas educativos que están tratando de superar la crisis del modelo pedagógico. Ofrecen currículums alternativos, optativos, ¿no? Que los chicos tengan una cantidad de ofertas de cosas distintas para que ellos puedan ir armando su propio camino, ¿no? Entonces decir, bueno, si vos vas por este lado, nosotros nos garantizamos de tratar de ser más o menos la mejor posibilidad de que vos lo hagas por acá, ¿no? Entonces cosas como robótica o cosas como talentos artísticos, ¿no? Es toda una discusión muy compleja, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Y otra cosa interesante de las políticas curriculares es que las políticas curriculares se mueven en torno a estas dos formas del currículum, que es la forma formal y la forma real, ¿no? Y de alguna manera siguen todavía sin poder asimilar lo que se llama el currículum oculto. Ustedes me imagino que ya vieron la teoría del currículum oculto, ya lo vieron, ¿no es cierto? Bueno, el problema entre los diferentes tipos de currículum, ¿no? Es un problema curricular. Y si es un problema que se da en la realidad, él es... Otra vez me parece que se desconectó, ¿eh? Se perdió conexión. Sí, es por el internet. Te embole. A ver si me conecto otro. Ahí se conectó de vuelta. Bueno. Parece que no se va... Bueno, perdón, che, se cortó internet de vuelta. Ahí seguimos. Bueno.
una breve, ¿no? Un poco, ya que estamos hablando de que este es un problema de las políticas curriculares, que es el currículum formal, ¿no? Se refiere a la parte oficial y escrita del plan de estudios, ¿no? En una institución educativa, ¿no? Incluye objetivos de aprendizaje, contenido, evaluación, etc., ¿no? El currículum real se refiere a lo que realmente se enseña y aprende en este entorno educativo, más allá de lo que está establecido en el currículum formal y está atravesado por adaptaciones y ajustes, estilo de enseñanza, una serie de cuestiones que tienen que ver con la realidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que ustedes ven si ustedes piensan que ustedes ya saben un poco, ya mirando el IFDC? ¿Cuál es el problema entre el currículum formal y el currículum real que hay en el primero que salta a la vista, así te pega un cachetazo, en el nivel superior? A ver si ustedes se dan cuenta cuál es el principal problema que hay, o la diferencia, o la crisis, sí, no sé si se llama la crisis, pero el problemón que hay entre el currículum formal y el currículum real, que salta a la vista. Que no se da completo, profe. No, eso no sería tanto, pero bueno, eso sí es una cosa importante, ¿no? Siempre el currículum... A la hora de rendir, Sí, o sea, el como que hay currículum... temas que no sirven, pero los tenemos que estudiar igual, por ejemplo. Bueno, eso no sería tanto, porque digamos, la idea es, siempre la idea del currículum es que ustedes aprendan todo lo que se pueda, ¿no? Pero medio va un poco en parte de eso, ¿no? Hay una parte que es que uno dice, bueno, yo tengo el programa de la materia y después uno dice, bueno, ¿qué tanto de este programa aprendí? Eso es otra discusión interesante, pero tiene que ver con lo mismo. Pero en términos de tiempo, ¿qué es lo primero que salta a la vista en términos de tiempo? El currículum formal es de 4 años, es un currículum que está armado para ser dado y terminado y aprendido en 4 años, y el promedio de todos los institutos de formación docente de la Argentina, ¿no? Dicen que una carrera de 4 años se termina en promedio en 10 años. Eso ya es una diferencia enorme, o sea, más del doble del tiempo teórico formal del currículum formal. En la práctica no puede ser eso. No es que no puede ser. Eso no quiere decir que está mal lo que hacemos acá. Lo que quiere decir es que esa brecha enorme entre el currículum formal y el currículum real es algo que hay que revisarlo. ¿Cómo hay que revisarlo? Desde la política educativa. Porque el currículum formal es un diseño, es un modelo, es una expectativa, es un plan de algo. Si después el plan se cumple en más del doble del tiempo en que vos estipulaste el plan, entonces hay un montón de cosas de ese plan que vos tenés que revisar. Todavía seguimos sin poder revisar esas cuestiones. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Pero yo acá les estoy mostrando, no quiero meterme demasiado en cada problema porque no terminamos más, pero... Y después lo vamos a retomar, ¿no? En el capítulo 3, en la unidad 3, que tiene más que ver con los problemas actuales. Estas son cuestiones que mencionamos ahora y vamos a retomar más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, los problemas saltan a la vista. Y después, el nivel de formalidad de las instituciones, ¿no? Hace que el currículum oculto no se tenga mucho en cuenta, digamos, ¿no? Y es mucho lo que ¿no? Muchas cuestiones que se juegan en relación al currículum oculto. Entonces, bueno, hacemos una breve recapitulación. Estamos trabajando, analizando las principales políticas educativas, ¿no? Lo que incluye dentro de ese nombre de políticas educativas tradicionales, ¿no? Hay políticas educativas nuevas que han surgido en los últimos años, pero eso en general, veremos si hay tiempo para verlas, pero... entonces, empezamos por las políticas curriculares, que son como las más tradicionales y las más importantes, ¿no? Que tiene que ver con el qué enseñamos. ¿Qué enseñamos? Responden a la pregunta de ¿qué vamos a enseñar? ¿No?
¿Qué enseñamos? ¿No? Donde está, obviamente, la principal dimensión pedagógica y didáctica de las políticas, ¿no? Bien. Y ya vemos que ya directamente las políticas curriculares ya empiezan a aflorar algunos problemas serios, ¿no? Que uno puede entender. ¿Esto por qué se los digo así? Porque para mostrarles a ustedes, como profesionales docentes, ¿no? La utilidad, ¿no? La utilidad de poder ver los problemas educativos a partir de las políticas, de lo que está pensado para que se haga, ¿no? Es interesante porque cuando uno recapitula, ve, bueno, a ver, veamos qué son las políticas educativas. Bueno, empezamos con una y ya vemos la cantidad de complejidades y de situaciones de tensión que hay. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bien. Bueno, cuestiones que incluye el currículum oculto, esto si ya lo vieron, lo pasamos de largo, ¿no? Pero bueno, lo vamos a repasar porque es interesante, ¿no? Elementos que incluye el currículum oculto. Valores y normas sociales, ¿no? Que a veces no están explícitas porque, por ejemplo, digamos, uno pone, por ejemplo, los acuerdos de convivencia o el reglamento de disciplina, eso sí forma parte del currículum real, ¿no? Hasta formal, ¿no? Pero hay normas y valores sociales que se transan, que aparecen en las instituciones que a veces no están formalizados y no son explícitos, ¿no? Relaciones interpersonales, esto tiene que ver con los tipos de formas de relación que hay en una institución. Los currículums ocultos son de cada institución, ¿no? Hay elementos generales, en principio, puede haber elementos generales que se verifican en contexto más amplio, pero en general cuando uno va a pensar cuál es el currículum oculto, uno dice cuál es el currículum oculto de esta institución. Y claro, porque el formal, que es el general, ¿no? O el real, que es en todo caso lo que uno mide con los datos, con las evaluaciones, ¿no? Esto aparece como entre medio de todo eso, ¿no? Bueno, roles de género y estereotipos de género, clima, el clima emocional de una institución, la cultura escolar, elementos de cultura escolar que son propios de las escuelas, de cada institución, son muy interesantes. Bueno, expectativas de comportamiento, aprendizaje social, un montón de cosas que cuando ustedes pueden ver, si ahí nos remontamos a sociología, ¿no? Todos estos elementos que estamos viendo acá corresponden con la función de la escuela como agente socializador. Estas son cosas que habitualmente uno diría, si yo les pregunto, sin mostrarle este título que dice elementos que incluye el currículo oculto, si yo les pregunto rápidamente, ¿a dónde se aprenden todas estas cosas? ¿A dónde se aprenden normas y valores, relaciones? ¿Ustedes qué van a decir? No van a decir eso. En la familia van a decir. Que eso es lo que dice la escuela. La escuela, en la cultura escolar, dice, todas estas cosas nosotros, dicen, no las enseñamos y no las tenemos que enseñar. ¿Por qué? Porque no somos los padres, porque no somos psicólogos, porque no somos psicopedagogos. Pero la escuela, aunque crea que no lo hace, y aunque crea que no debe hacerlo, lo hace igual. Pero este es el rol de la socialización. Enseñarle a un chico valores y normas sociales tiene que ver con la crianza, más que con la escuela. ¿No? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo que hace la familia. Bueno, la escuela también lo hace, y lo hace de manera central. Por eso la escuela nació como agente de socialización, no solamente como transmisora de cultura y de contenidos, que eso es lo primero que salta a la vista, ¿no? La existencia del currículum oculto nos muestra, ¿no? Fácticamente que existe esto, nos muestra que la escuela funciona siempre, ¿no? Inevitablemente como agente de socialización. Y esto es por lo cual nosotros, la gente que trabajamos por la escuela, que defendemos la escuela y que tratamos de que la escuela sea cada vez mejor, no tenemos que temer que la escuela vaya a desaparecer. Porque el problema de la emergencia de los nuevos agentes de socialización, que son todos me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? Bueno.
que son agentes de socialización de hecho. Por ejemplo, los videojuegos. Videojuegos. ¿Socializan o no socializan? ¿Es un agente de socialización? Sí. Enseña valores, enseña habilidades, enseña formas de relacionarse en un determinado ambiente. Sí. El problema, y esta es la ventaja que tiene la escuela, por esto no va a desaparecer, ni aunque sea con la inteligencia artificial ni con nada, no va a desaparecer. El problema es que estos nuevos agentes de socialización no fueron diseñados para ser agentes de socialización. No tienen esa función y esa intención primaria. Pero sin ninguna duda, la escuela, que sí lo tiene, surgió así, surgió también como una institución de crianza. De hecho, chicos, el concepto de niñez, la figura social de la niñez surgió con la escuela. Antes de la escuela no había niñez. ¿Qué quiere decir? ¿Que no había niños? No, sí había niños, ¿no? Pero ¿qué pasaba? La escuela es la primera institución de la historia de la humanidad que se diseña y se pone en marcha pensado por y para las infancias. Antes de eso no existía la infancia. Los niños no eran considerados niños, eran considerados adultos en proceso de formación. ¿Se entiende? O sea, la categoría de infancia surge con la escuela, no existía previa a la escuela. Entonces, hablando de esa competencia que tenemos con los nuevos agentes de socialización, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que por eso son tan peligrosos. Por eso son tan peligrosos y son tan nocivos para los niños. Porque no surgen con esa intención. No surge con esa idea. Surge con la idea de entretener en todo caso. Por ejemplo, los videojuegos específicamente. Surge con la idea de entretener y después surgen con la idea de hacer plata. O sea, los chabones que están... Toda la industria de producción de videojuegos, bueno, los mueve la guita, como todas las industrias. ¿Eso está mal? No, no está mal. O sea, vos haces lo que quieras, ¿no? Un país libre. Pero lo que está mal es que las personas que nos dedicamos a la infancia y que estamos tratando, no nos demos cuenta de que ahí hay un peligro. Y algo que está funcionando mal. ¿Se entiende? Entonces la escuela tiene que recuperar, lo que tiene que hacer la escuela es recuperar protagonismo como agente de socialización. Poder como agente de socialización. Volver a ser una autoridad en crianza de los niños. ¿Se entiende? Porque en este momento nuestros niños están sometidos a un montón de riesgos a partir de todas estas cosas. ¿No? Las redes sociales, chicos. En Australia, el primer ministro australiano, no me acuerdo si es Australia o Nueva Zelanda, van a prohibir las redes sociales hasta los 16 o los 18 años. Porque y no lo hacen porque digan, no, son retrógrados no, lo hacen porque tienen investigaciones que dicen que a ciertas poblaciones hacen daño, ¿no? Bueno, me fui de mambo. Bueno, ¿sí? ¿Nos estamos entendiendo hasta acá? Sí, bueno. Entonces, ¿qué otras políticas directamente relacionadas con las políticas curriculares están incluidas dentro de las políticas educativas? Las políticas de evaluación. Las políticas de evaluación. Todas las políticas públicas, a través de todos los estudios de la administración pública y la ciencia política que estudiaba las políticas públicas, todas las políticas públicas tienen que tener una instancia de evaluación. ¿Por qué? Porque el Estado, al poner en marcha políticas y asignar recursos, está usando recursos públicos. Y el Estado siempre tiene que dar cuenta de cómo y por qué utiliza, la forma que utiliza los recursos públicos, ¿no? Bueno. En Argentina hay una pésima historia y cultura de evaluación de políticas públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos en la primera clase, cuando vos diste el ejemplo perfecto, ¿no es cierto? Ahora, las políticas de evaluación dentro de las políticas educativas se refieren especialmente a la cantidad de contenido que los estudiantes aprenden, ¿no? Bueno.
y no a una evaluación de las políticas educativas en sí. En general, acá las políticas educativas se evalúan un poco. ¿Qué quiere decir se evalúan un poco? Para ver si tienen impacto o no, si funcionan o no, si hay que cambiar el rumbo o no, ¿no? Nosotros lo que nos pasa es que de repente salen los resultados de las evaluaciones, por ejemplo las PISA o las pruebas de aprender, y de repente decimos, no, por Dios, mirá lo que está pasando, qué desastre el sistema educativo. Está bien, pero en general, en ámbitos públicos, ¿no? En ámbitos públicos, no tienen la menor idea de cómo pasamos del diseño de las políticas, de que estaba todo bien a que estaba todo mal. Bueno, la visión de las políticas públicas sirve para decir, falló porque fallaron las políticas públicas, porque lo que se pensó no funciona, no se cumplió como se esperó que funcionara. Bueno, aquí en Argentina eso es difícil de decirlo. ¿Por qué? Porque como les decía, como decíamos antes, el Estado tiene baja calidad técnico-profesional, ¿no? Y además, los políticos, como ya son tan chotos los políticos, imagínense si ellos mismos te van a mostrar los cagadas que se mandan. Eso es otra cuestión, ¿no? O sea, políticamente, el tipo dice, no, ¿viste? Si hay algo mal, que vaya abajo de la alfombra, nos hacemos los pelotudos y ya, que la gente se vaya olvidando sola de eso, ¿no? Bueno, digamos, en otros lados no funciona así. En otros lados, los políticos y la gestión pública está sometida a un escrutinio muy detallado, ¿no? De hecho, existe dentro de la ciencia política una cuestión que es un concepto que se llama en inglés, en español es rendición de cuentas, ¿no? Que en inglés se llama accountability, que es que los políticos y las personas que están en el Estado tienen que rendir cuentas de lo que hacen en todo momento. ¿Por qué? Porque estamos en democracia y los soberanos somos nosotros. No, y nosotros somos, viste, súbditos de ellos. No, ¿no? Y además, porque ellos están gastando el dinero público. Se imaginarán que en democracias como las nuestras, el concepto de rendición de cuentas en gobiernos y en un sistema político tan corrupto y un Estado tan corrupto es un chiste, ¿no? Nosotros ni siquiera le podemos pedir a un político que rinde cuenta de su propio ingreso. Sí, pero ¿cómo? ¿Te enriqueciste 20 veces? ¿Tuviste 4 años en el gobierno y tu patrimonio creció multiplicado por 20? No, soy un abogado exitoso. ¿No? Bueno. Bien. En Argentina hay un lugar muy interesante para ver las evaluaciones de políticas públicas, que es un lugar que se llama DINIESE, que está ahí, ¿no? Las siglas, que es Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. DINIESE, muy bueno. Ahí hay lo relativamente poco que hay de evaluación de políticas educativas, está ahí, ¿no? Y hay también sistemas de datos, ¿no? Hay un sistema estadístico bastante complejo, ¿no? Que es información pública, que está al acceso de todos para ver, ¿no? Cómo funciona el rendimiento, la eficiencia interna, un montón de cosas. Muy interesante, si alguna vez tienen que hacer un tipo de trabajo, ahí van a encontrar cosas piolas. Y ahora nos metemos en un tema súper interesante y súper importante para ustedes, que son las políticas docentes. ¿Qué son las políticas docentes? Es todo el conjunto de políticas que lleva a cabo un Estado y un gobierno. En general el Estado, como les decía, estas son políticas de Estado, ¿no? O sea que, ya vamos a ver qué pasó. Es el conjunto de políticas destinadas a seleccionar, formar, desarrollar en el sentido de la formación continua, ¿no? Si docentes que se siguen capacitando, ¿no? Desarrollar docentes, ¿no? Pero también todas las políticas, todos los elementos de política que tienen que ver con la regulación del trabajo docente, ya vamos a ver qué es eso, y establecer en qué condiciones materiales y no materiales deben hacer su trabajo. Dentro de las políticas docentes, entonces están las políticas de formación docente, ¿no?
las que incluyen la selección de los candidatos, a las personas, formarse para ser docente, más su formación inicial, más su formación continua, ¿no? La regulación de su trabajo son los típicos estatutos docentes, ¿no? Más las leyes educativas. En las leyes educativas hay un capítulo que habla sobre los derechos y las obligaciones de los docentes. Eso también, los derechos y las obligaciones regulan el trabajo docente, particularmente las obligaciones, ¿no? Los estatutos docentes son piezas de normativa que dicen, bueno, ¿no? Los docentes deben hacer todas estas cosas, si no hacen esto se los puede sancionar de tal modo, ¿no? La regulación. Las regulaciones del horario son parte del horario y del lugar del trabajo, son regulaciones materiales, ¿cierto? Y las condiciones materiales. ¿Cuánto gana un docente en la Argentina? Son un elemento de política. Hay alguien que dice, en algún momento, en algún lugar, bueno, mirá, la línea de pobreza está acá, la canasta básica sale tanto, acá vale tanto, acá vale tanto. ¿Cuánto tiene que ganar un docente? ¿No? Por supuesto que en Argentina, como esto es un eterno tire y afloje, un eterno tironeo entre los docentes y el Estado, ¿no? Porque la principal patronal de los docentes es el Estado, ¿no es cierto? ¿Cuánto debe ganar un docente? Es una cosa clave en la política docente, ¿no? Vos sabés que regulando cuánto gana un docente, vos podés estimular que las personas quieran ser docentes o no quieren ser docentes, ¿no? Bueno, ese aspecto de la política docente nos marca. Por eso es interesante si uno los ve, ya vamos a ver al final de la presentación, cómo volver a preguntarnos por lo ideológico y lo político. Y ahí vamos a pensar cómo influyen las organizaciones gremiales docentes en el establecimiento de las condiciones materiales y no materiales también del trabajo docente. ¿Qué han hecho los sindicatos docentes de la Argentina en su creación? ¿Cómo han influido, no? Lo primero que podemos ver es que a pesar de que tenemos sindicatos docentes súper aguerridos, ¿no? Son de los que más paro hacen, los que más quilombo hacen, la realidad histórica a lo largo de los últimos 30 años es que los sueldos docentes son desastrosos, vergonzosos, ¿no? Yo doy clase en la universidad también y cuando mi mamá ha sido profesora universitaria, una pedagoga de Córdoba con mucha trayectoria, y mi mamá llegó a tener 50 años de antigüedad en la universidad, ¿no? Mi mamá tiene 85 años. Y mi mamá, investigadora clase A del CONICET, ¿viste? Ha dirigido 80 tesis doctorales, ¿no? Y mi mamá, por ejemplo, cuando una vez estuvo, mi hermano vive en Europa y fue a un congreso de educación en Europa, le invitaron. Entonces mi mamá les decía, ¿y vos cuánto cuestan los sueldos? Mi mamá le decía, no, yo gano 500 euros por mes. Mi mamá al final se había quedado con un cargo y una dedicación poca, ¿no? Mamá ganaba plata por otro lado también, pero en la universidad le pagaban 500 euros por mes. Entonces la gente en español le decía, no, o ponele 1.000 euros. No, te equivocaste, son 10.000 euros. O sea, le estaba diciendo, no, estás haciendo mal la conversión, ¿entendés? No, le decimos, gano 1.000 euros. No, capaz que son 100.000 euros. No, o sea, 100.000 euros por mes. O sea, los chabones no podían entender que una mujer con 50 años de antigüedad, con una cantidad así de publicaciones, ganara 1.000 euros por mes. O sea, en Europa nadie gana 1.000 euros por mes, ¿no? O sea, bueno, eso es un poco la dimensión en que en lo mal pago estamos los docentes argentinos, ¿no? En muchos otros lados, no es Argentina el único lugar donde paga mal a sus docentes, ¿no? Pero hay otros lugares donde no paga mal a sus docentes. Y eso es parte de la política educativa, ¿no? Bueno, no sé qué les parecerá, pero a mí me parece que cuando uno piensa en cómo se establece el sueldo, esto es una pregunta que uno puede decir cuando está pensando en lo que ganamos los docentes y en todo lo que tenemos que hacer o no hacer, ¿no? Uno puede pensar en términos de política educativa, habilita la pregunta: ¿cómo se establece cuánto debe ganar un docente
y por qué en la Argentina sistemáticamente los docentes ganamos miseria. ¿No? Pensando en la política, pensando que hay alguien en algún lugar que está diciendo los docentes tienen que ganar esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ya vamos a ver también en la unidad 3 un texto específico sobre las políticas docentes, que es muy bueno, que ya está subido en la bibliografía, que se llama Apostar a la docencia, que es un análisis detallado de las políticas educativas docentes en la Argentina, con una proyección muy interesante. Sí, todas las que quieras. En la política docente aparecen también, por ejemplo, situaciones, cómo tenemos que actuar nosotros en distintas situaciones, o por ejemplo también los derechos que tenemos como docentes, los beneficios que tenemos como docentes. Todo es parte de las políticas docentes. Y eso se encuentra en distintas piezas de normativas. Nosotros vamos a tratar de ver, analizar en detalle algunas piezas de normativa, por ejemplo, la Ley de Educación Nacional. Parte de lo que los derechos y deberes de los docentes están en la Ley de Educación Nacional. En los primeros capítulos hablan de derechos y deberes de los docentes. Más regulaciones provinciales, porque nosotros somos docentes que estamos contratados por el Estado provincial, ¿no? Eso ya vamos a ver qué pasó. Eso lo vamos a ver en la historia. Cuando veamos historia, cómo se empezó a distribuir a nivel federal la responsabilidad estatal sobre la educación, ¿no? ¿Quién ofrecía qué servicio? Hubo un momento en Argentina, por muchos años, hubo sistemas educativos paralelos en todo el país. En todas las provincias había escuelas provinciales de todos los niveles y había escuelas nacionales de todos los niveles. O sea, inicial, primario, secundario y superior, ¿no? Eso, de alguna manera, se empezó a ir trasladando a la provincia, ¿no? De modo tal de que ahora la situación actual es que, por otro lado, también eso está establecido en la Constitución. Nosotros tenemos un modelo de Constitución que es del año 1853 y en el artículo 5 de la Constitución del 53 dice la educación es responsabilidad de las provincias, ¿no? Bueno, nada más que en 1853 la única educación que se pensaba era la educación elemental, primaria, ¿no? En ese momento todavía no había elementos para pensar que la educación se iba a transformar en lo que se transformó, ¿no? Pero bueno, actualmente casi, no sé, lo único que se quedó nación para gestionar, lo único que se quedó nación de institución educativa para gestionar son las universidades nacionales. Eso es lo único que gestiona nación. Todo lo demás, instituciones de nivel terciario, sea superior o no universitario, secundaria, primaria e inicial, es todo de la provincia. Todo provincial, ¿no? Sí, hay cosas que vienen de la ley nacional y hay cosas que no están reguladas, un montón de vacíos. El sistema jurídico en Argentina es un sistema muy embrollado, muy embrollado. En primer lugar, por ese federalismo, nosotros somos federales, el federalismo tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas que complican ¿no? el funcionamiento. Primero es que nosotros siempre estamos sometidos a dos o a veces más aparatos jurídicos, o sea, el nacional y el provincial, ¿no? En principio, no debe haber contradicción, ¿no? entre los niveles de Estado, pero a veces sí las hay. Pero también lo que hay son un montón de vacíos. Y aparte de vacíos, hay lugares que hay 2 o 3 normas que pretenden regular lo mismo. O sea, hay solapamientos, ¿no? Y a veces hay, como te digo, a lo largo de los años, ¿no? Está esta ley y esta ley se dejó un pedazo que es un quilombo, ¿no? Pero bueno, eso es importante. Bien, políticas de gestión, ¿qué son las políticas de gestión? Exactamente esto que estaba diciendo recién. Los estados, ¿no? que tienen la responsabilidad, ¿no? de brindar los servicios educativos, ¿no? Por eso cada estado de cada nivel tiene una cierta responsabilidad. Históricamente fue cambiando eso. Actualmente, como les decía, el 98%, 99% de los servicios educativos los brinda y tienen la responsabilidad de brindarlos los estados provinciales, ¿no? Entonces, una vez que tiene esa responsabilidad, dice, bueno, las políticas de gestión se refieren a todas las cosas que hay que hacer
para sostener las escuelas abiertas todos los años y todos los días del año que hay clase, ¿no? Todos los días hábiles, ¿sí? Son infinidad de políticas de gestión. Es organizar concretamente el personal, ¿no? Establecer regulaciones de tiempo, cuántas horas, qué, ¿no? Todas las políticas de gestión que uno puede pensar, bueno, así como todas las políticas de gestión de una determinada empresa, una determinada organización X, ¿no? Bueno, el Estado debe hacerlo con todas las escuelas, el Estado provincial lo tiene que hacer con todas las instituciones educativas, toda la oferta que tiene, ¿no? Y además, eso incluye el tamaño y la cobertura de la oferta. Eso también es producto de un diseño, es decir, ¿cuánta población tenemos en Luis? ¿Cuánta población tenemos? Tantos chicos. ¿Cuántos chicos hay en edad escolar? ¿No? ¿Cuántos chicos hay en edad escolar? Tantos. ¿Cuántas escuelas necesitamos? Tantas escuelas. ¿Y a dónde las vamos a poner? ¿A dónde las vamos a abrir? ¿No? Ya vamos a entrar al otro tema que es esto. ¿Con qué plata? ¿Cuánto hace falta? ¿No? Para abrir una escuela. Bueno, acá entra en juego las escuelas privadas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del servicio que dan las escuelas privadas y todo lo que una escuela privada, esto es una cosa interesante para verla, todo lo que una escuela privada releva al Estado de su obligación de ofrecer un servicio educativo o de hacer cumplir un derecho, porque la educación es un bien público y es un derecho, ¿no? Entonces ahí se entiende por qué el Estado paga el sueldo a los docentes de las escuelas privadas. Porque para el nivel de servicio y para el nivel de lo que enseña en las escuelas privadas, pagarle solamente el sueldo de los docentes de las escuelas privadas es para el Estado una ganga. Porque si no tendrían que construir una escuela, conseguir el terreno, construir una escuela, nombrar a los docentes. Sí. Perdón. Y además teniendo en cuenta de que el Estado no es responsable laboralmente de los docentes que laboran en una escuela privada. Es la propia gestión privada de la escuela. Entonces eso hace que el Estado, bueno, uno entiende, ¿no? De todo modo, ahí hay unas cuestiones también más finas para pensar, que lo que yo decía la otra vez, hay escuelas privadas que cobran una cuota exorbitante, ¿no? Bueno, digamos, no sé si está bien que el Estado todavía aún, ¿no? Porque eso tiene que ver con el tema de la desigualdad educativa, que es todo otro problema, ¿no? Pero la gestión y el financiamiento, ¿no? Van de la mano. O sea, gestionar de alguna manera implica la idea de tratar de resolver este problema con la menor guita posible, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver, cuando veamos ya específicamente las leyes, vamos a ver un poquito de la ley de financiamiento educativo, que la habíamos mencionado acá. A partir del 2006, junto con la ley de educación nacional, se estableció, se sancionó una ley de financiamiento educativo que obliga a los estados a poner en educación al menos el 6% del PBI, ¿no? Del PBI. Bueno, eso desde que salió la ley no se cumplió nunca. Y es una ley que tampoco tiene posibilidad de hacerla cumplir. Porque ¿quién la va a hacer cumplir? Vos tenés que denunciar que el Estado no está poniendo el 6%. ¿Y quién le va a decir algo? ¿No? Bueno, pero es una ley. Hay muchas organizaciones y todos siempre, por ejemplo, CIPEC es una gran organización que estudia el financiamiento educativo. Y ellos tienen un montón de trabajos que muestran, termina siendo algo discursivo, ¿no? Termina siendo algo declarativo, ¿no? Sancionamos con fuerza de ley, los estados deben, pero si vos ves que desde el 2006 hasta ahora, creo que un solo año se cumplió, y creo que las provincias no lo cumplieron nunca, bueno, y eso no se puede hacer cumplir, porque digamos, ¿no? ¿Quién va a obligar a un gobernador provincial a decirle tenés que gastar el 6% del PBI? Y la Corte Suprema de Justicia, a partir de una determinada denuncia. Es como inviable, ¿no? Inviable y no pasa nunca hasta ahora. Sí, bueno, es una cuestión declarativa, ¿no? Pero también es importante, me parece súper potente porque de alguna manera nos muestra como sociedad
que nosotros nos comprometemos a hacer un esfuerzo para gastar por lo menos el 6% del PBI en educación y nunca lo hacemos. Es como que nosotros decimos somos re comprometidos con la educación y bueno, ¿no? Y ahora estamos en campaña y nadie le va a preguntar al ministro, gobernador, ¿cuándo usted quiere que los vote? Sí. ¿Cuándo van a gastar por lo menos el 6% del PBI en educación? Porque usted dice, no, nosotros, pues sí, estamos comprometidos, es la política principal de nuestro gobierno, ¿no? Se rasgan las vestiduras por la educación. Bueno, vamos a ver cuánto gasta en educación. Ni siquiera gasta lo que te obliga la ley, ¿no? Bueno, a ver, no es por Poggi, yo digo Poggi porque está a mano, ¿no? Pero bueno, todos más o menos se convierten igual. Bueno, y finalmente, políticas de innovación, esto es interesante, que hay desde hace muchos años ya en ámbitos educativos personas que están pensando sistemáticamente y haciendo determinadas pruebas, ¿no? Intentos, algunos mejores, otros no, para ir innovando el sistema educativo, es decir, para hacerlo más competitivo, más actualizado, mejor, ¿no? Es interesante. Sí. Pensando un poco en esto de las escuelas generativas, autogestionadas, eso no sé Perfecto. muy bien cómo funciona o cómo es el rol del Estado, cómo se gestiona. Mira, me parece perfecto que lo hayas mencionado porque cabe justo en esta filmina. Perfecto. Las escuelas generativas, yo te voy a decir te voy a hablar un poquito de lo que yo sé, después las podemos ver las políticas, podemos analizar lo que está escrito de las políticas, un poquito para que ustedes vean, ¿no? Lo podemos analizar, si ustedes después me hacen acordar, yo lo podemos tratar de incluir. Las escuelas generativas son producto de políticas de innovación, ¿no? ¿Por qué en este momento histórico las políticas de innovación tienen tanto peso y tienen tanta importancia y hay tantas miradas puestas en que haya política de innovación? Porque lo tradicional está fallando mucho, ¿no? Lo tradicional, lo antiguo, está fallando mucho, ¿no? O sea, cada vez más, que ahora lo vamos a analizar al modelo educativo, cada vez está fallando más. Entonces, en este contexto, donde lo tradicional, lo que venía funcionando bien, ahora ya no funciona tan bien como antes, o en algunos casos funciona bastante mal, ¿no? Tiene sentido que el gobierno de la provincia de San Luis, en medio de bueno, yo he escuchado distintas versiones así extraoficiales de dónde viene la cuestión de lo generativo, pero una versión que me parece interesante y a su vez me parece bastante excéntrica, es que ustedes saben que nuestro anterior gobernador, Alberto Rodríguez Sá, era una persona aficionada al arte, ¿no? Y existe como una especie de corriente de arte que se llama arte generativo, ¿no? Que es como una idea de cómo, en qué circunstancia, a partir de qué proceso se genera el arte, ¿no? Bueno, no soy experto, sí. Entonces medio como que entiendo yo que es de él, de ese lugar, planteo, ¿por qué no armamos escuelas generativas? ¿No? Como son lugares donde en principio ahí se generaría el conocimiento, ¿no? Son escuelas, como podemos decir, de modelo constructivista, ¿no? Constructivista, es decir, el aprendizaje se construye ahí mismo, ¿no? Opuesto a esta idea de que el currículum viene de arriba como un rayo de luz, ¿no? Del todopoderoso Estado, ¿no? Bueno. Claro, bueno, porque eso está, porque las escuelas generativas no pueden pasar por arriba de la Ley de Educación Nacional, que dice que dentro de la descentralización educativa, o sea, cuando el Estado Nacional se sacó de encima, se lo terminó de sacar de encima en los 90, todos los servicios educativos que tenía en los niveles obligatorios, ¿no? Se los sacó de encima. O sea, se lo sacó de encima mandándoselo de vuelta a las provincias, ¿no? Lo que no se sacó de encima y lo que se guardó la atribución es sobre el diseño de políticas, especialmente las curriculares, ¿no? Entonces, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación de la Nación, en el área curricular, establece que para todos los estudiantes de la Argentina tienen que aprender los NAP. ¿Qué son los NAP? Núcleos de aprendizaje prioritario, que están decididos por la nación,
Ninguna provincia puede decir, no, nosotros acá no vamos a hacer los NAP, vamos a hacer los NEP, o sea, cualquier cosa, ¿no? Los NOP, ¿no? Bueno, todos los NOP. Bueno, no, NOP, ¿no? No funciona así. Entonces tienen que cumplir la ley nacional, ¿no? Bueno. Y desde el punto de vista de la gestión, son de gestión privada, ¿no? Y tienen una forma particular, me parece a mí, de financiamiento. O sea, son de gestión privada, quiere decir, hay organizaciones privadas que proponen la apertura de la escuela, ¿no? Y funcionan como una escuela privada, pero son gratuitas en la oferta, a la demanda del público, ¿no? Porque el Estado les da plata, pero yo entiendo que les da plata no de una manera igual que les da a las escuelas privadas tradicionales, sino que les da un monto general por cantidad de alumnos y ellos reparten contratando docentes como monotributistas. La mayoría de los docentes de las escuelas privadas tradicionales están contratados como docentes, no como monotributistas. El monotributista, ¿sabe lo que es el monotributista? ¿No? ¿Todos saben? Sí, bueno. Monotributista es como un agente libre del mercado que hace, todos somos monotributistas. Si vos, cualquier cosa que vos haces, soy monotributista, ¿no? Bueno, no, los docentes de escuelas privadas están contratados y el Estado le paga por docente. Le paga el sueldo a los docentes, esa es la forma tradicional. Acá están gestionadas de manera privada y el Estado le paga como una plata general que después la escuela tiene la obligación de ver qué hace con esa plata, ¿no? Cómo logra los objetivos con esa plata. Más o menos. Ya los detalles no lo sé. Pero se pueden averiguar. Si les interesa, pueden averiguar. Pero quiero decir que es toda una cosa eso es muy neoliberal. Eso es privatización y es neoliberal en el sentido de que, no lo digo en un sentido ideológico, sino lo digo en el sentido de que el mercado, hay más posibilidades de que el mercado actúe como un regulador ahí, ¿no? Que en el otro sistema. Porque los docentes de las escuelas privadas no pueden ganar mucho menos que un docente de una escuela pública cuando el Estado les paga el sueldo de los dos. Le va a decir, ¿por qué a mí me paga menos y yo pago más? No, más o menos cobran lo mismo. Si eso se resuelve en paritarias, en sindicatos, ¿no? Es una cosa así. Y, bueno, ese proyecto de las escuelas generativas fue posible hacerlo históricamente. Fue posible en el momento histórico que fue solamente. Porque el modelo tradicional, había muchos buenos motivos, muy buenos motivos para decir probemos otra cosa. No, probemos otra cosa. ¿Qué es lo que se acostumbra a hacer cuando hay un proyecto de innovación educativa como ese? Innovación educativa como ese. Que es lo que se ha hecho muchas veces antes en un montón de provincias. Como las escuelas generativas surgieron de la idea de la cabecita loca del gobernador Rodríguez Sá, todo el sistema educativo dijo de un día para el otro, si es palabra de Rodríguez Sá, te alabamos Señor, hagamos 800 escuelas generativas. ¿Qué se hace en otro lado? ¿Qué se puede hacer? Que es una cosa mucho más sensata y mucho más inteligente. Hacer una experiencia piloto. Hace 20 escuelas. Abrí 20 escuelas. Un régimen especial para esas 20 escuelas. Tenerle 5 años laburando, 10 años. Fíjate cómo son los chicos. Fíjate si aprenden, ¿no? No. Acá, como lo dijo Rodríguez Sá, es buenísimo. Y entonces tenemos que cambiar todo el plan de estudio. De hecho, el plan de estudio nuestro, del IFDC, los planes de estudio, incluyen la cuestión de la escuela generativa y el plan de estudio. Entonces, tiene mucho valor y es muy inteligente desde el punto de vista de que hay un quilombo con el modelo tradicional, pero es imprudente hacerlo porque cuando vos abrís semejante cantidad de escuelas, comprometés a un montón de chicos. Y si no funciona, ¿por qué no lo evalúas? Espera un poquito, evalúalo. Abrite 20 escuelas en contextos rurales, contextos urbanos y semirurales, ¿no? Tenela 10 años andando, ponele toda la onda, ¿me entendés? Y después evalúa. Fíjate qué onda. No, acá no. Acá hacemos 500.000 escuelas de esas y después hay todo un aparato publicitario tratando de convencernos que son una maravilla.
honestamente no sé qué tal son. No he visto yo los datos de cómo están en comparación del modelo tradicional. Pero no tiene sentido hacer eso. Es toda una cuestión política y del delirio y del ego de un chabón que se cree que porque él se cree que él tiene la solución para resolver los problemas educativos, un delirante. ¿Entendés? Igual, aplaudo y felicito la osadía de decir probamos algo. Me parece que hay que probar algo. Me parece que es un delirio hacerlo así, pero ¿sí? Sí, decime. En un caso, hermano de un amigo es profesor en una escuela generativa, pero nunca estudió para profesor. Es todo parte de la innovación. Porque con la misma lógica de que vos estás diciendo, vale la pena probar algo distinto porque lo tradicional no funciona, y bueno, ellos tienen una enorme libertad para ver a quién contratan y en qué condición lo contratan. En algunas cosas es probablemente que fuese bueno, en otras no lo sé, no lo sé. En definitiva, lamentablemente, lo único que podemos tener sobre la escuela generativa es opinión. ¿Por qué? Porque no hay datos. Hasta el día de la fecha, que hace un montón de años que está en la escuela generativa, no hay estudios, ¿viste? Académicos, científicos serios, que evalúen el proyecto. Pero además, discúlpame, no es para decir funciona o no funciona, porque ya estamos en el horno, es lo mismo, o sea, ya está, hay 800.000, ¿entendés? ¿Que las va a cerrar? No. Pero por lo menos para decir, saquemos lo bueno de la experiencia, lo reforcemos y corrijamos lo malo. Es ideal para hacerlo con escuelas que arrancaron con esa cosa de innovación. Hay que aplaudir la innovación y hay que tener mucho huevo político para hacerlo. ¿Me entendés? Nada más que como yo les digo, con todo respeto, ¿no? O sea, y yo tampoco, yo quién soy para decir nada, pero es evidente que eso surge como una cosa media, ¿viste? Lanzada. Cuando vos, al principio, que yo hace tanto tiempo que estoy acá, la gente buscaba, ¿dónde están los fundamentos pedagógicos? Fundamentos pedagógicos, no había nada. No había ni un libro siquiera que vos dijeras, ¿me entendés? No hay ningún tipo de antecedente. Es decir, sí. Ella tenía la palabra. Sí. Retomo lo que hablábamos de políticas públicas que no siguen los pasos de una construcción de política. Exactamente. Pero, chicos, él dice, hay carreras de especialización en diseño de política educativa y diseño de política pública. Carreras especiales para eso. Y aparte, es tan simple y tan lógico el problema del diseño. O sea, la fase de la política pública, a ver. Estas se llaman fases. Son etapas que en principio tiene. ¿Qué quiere decir que tiene? Bueno, es lo que el mundo científico y académico ha establecido como lo más eficiente, lo más eficaz y lo más racional. Primero tenés que empezar con un diagnóstico. Primero un marco político teórico. Perfecto. Vos lo tenés. ¿Qué diagnóstico? ¿De qué diagnóstico surge? No hay ningún diagnóstico. Porque si vos armas las escuelas generativas, se supone que es para resolver un problema que las otras escuelas no resuelven. ¿Cuál es ese problema? Nadie sabe. Nadie sabe. Y acá hay otra cosa, que toda la gente que está en la conducción de las escuelas generativas te lo va a decir. La creación de las escuelas generativas se hizo a dedo político. Había una torta de guita, y las personas, todas las personas que les permitieron un proyecto de abrir una escuela generativa, del tipo que sea, eran todos fieles políticos. ¿Y el qué hizo? A esto se debe la iniciativa del Alberto. Por eso también nuestros políticos son en general tan sádicos, porque se meten con una cosa que no se tienen que meter, que es, eso le daba al chabón control político. Y control para transformar la escuela en un dispositivo de comunicación ideológica. Toda la historia de la puntanidad, el verso de la puntanidad, es un verso. Es un verso, porque no existe la puntanidad. ¿Por qué no existe? A ver, yo no digo si existe, no soy quién para decir si existe o no, pero ¿qué quiero decir? Fue una idea del Alberto para criticarlo a Poggi.
Porque por eso Poggi jamás, ninguna institución de comunicación del gobierno actual va a escuchar nunca que digan la palabra puntano. Ellos dicen siempre sanluiseño. ¿Y está novio? ¿Por qué? Porque Poggi no es de San Luis, es de Río Cuarto. Entonces lo que estaba tratando de decir Alberto era, nosotros somos mejores. Sacó una ley, que después se la tiraron por la cabeza, que te daban mejores condiciones de trabajo y de posibilidad económica si vos eras nacido en San Luis. Eso es inconstitucional. Bueno, no hubo diagnóstico, no hubo establecimiento de objetivo y meta. Por supuesto, las acciones no fueron yendo para adelante mientras iban haciendo camino al andar. Bueno, y después, por supuesto, no hay monitoreo, no hubo monitoreo, no hay supervisión, no hay control. Y tampoco menos evaluación. Lamentablemente, porque es una oportunidad desperdiciada. O sea, una de las cosas para mí positivas y buenas que tuvieron los Rodríguez era que ese nivel de poder político que tenía, eso te da mucha posibilidad de acción política. Entonces, en vez de hacer una cosa seria, más seria, ¿no? Digamos, científicamente más seria, sí hay un montón de laburo hecho. ¿Viste? No, las cosas acá son y somos... San Luis, la mejor provincia del mundo, es una estupidez eso. Pero en esa estupidez y en ese berretín y en ese capricho se va mucha guita. Y además de guita se va un montón, compromiso un montón de personas que están en ese tipo de escuelas que, ¿viste? No podés hacer eso. Es una locura, ¿verdad? Esos son los aspectos chotos de los Rodríguez Sapp, ese nivel de autoritarismo para decir yo hago esto, ¿entendés? Movilizando a tal cantidad de gente, ¿entendés? Bueno, conclusión, las escuelas generativas tienen cosas buenas, tienen muchas cosas buenas. ¿Tienen cosas malas? Tienen muchas cosas malas. ¿Por qué hacen? ¿Y por qué hacen las cosas de este modo? ¿Viste? Esto es la deficiencia del diseño, exactamente lo que marca vos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo venimos ahí los que están online? ¿Se escucha? ¿Están ahí vivos? ¿Se entiende todo? Bueno, ya se durmieron. Ya están todos durmiendo la siesta. Bueno, no los culpo. Bueno. Finalmente, ¿por qué si uno piensa de manera con mayor perspectiva y dice, bueno, uno mira, ¿no es cierto?, todo el sistema educativo funcionando, uno puede pensar, ¿por qué las cosas son como son? ¿Por qué la cosa toma esa forma, no? Bueno, en general, la primera gran explicación que tenemos, que es una implicación invisible, o que a veces es tan obvia que uno la da por sentada, ¿no? Es que a alguien se le ocurrió originalmente esto y la mayoría de los países después del mundo copiamos lo que ya está hecho, ¿no? Nosotros, el sistema educativo tuvo una inspiración en la producción pedagógica original de Sarmiento como pedagogo, no como político, sino como pedagogo, pero después también Sarmiento también se inspiró en todos los avances pedagógicos, o en gran parte de los avances pedagógicos que había en el mundo, y para eso nosotros vamos a leer un texto, cuando empecemos con la historia, que se llama Educación Popular, que está escrito por Sarmiento, que es considerado el primer, escuchen lo que le voy a decir, el primer tratado pedagógico de habla hispana, ¿no? Sarmiento, en ese momento que escribió ese libro, estaba exiliado en Chile y el gobierno de Chile le quería encargar el desarrollo de un sistema educativo. ¿Y qué hizo Sarmiento? Sarmiento tuvo un viaje por todo el mundo que incluyó a Europa, Estados Unidos, África, ¿no? Tuvo 5 años viajando. Cuando volvió de ese viaje, escribió ese libro, ¿no? Por eso, ¿cómo surgen las cosas? Surgen porque, en parte, como le digo, esta es una explicación invisible, pero que está siempre. Imitamos, ¿no? Más o menos como casi todo en nuestra sociedad es producto de una imitación, ¿no? De una copia, ¿no? Todo. El sistema político,
el régimen de gobierno, todo, nosotros no creamos eso, ¿no? Aunque sí lo creamos porque nosotros tenemos esa herencia, ¿no es cierto? Esa herencia cultural. Bueno, es tan nuestro también como ellos en ese punto. Bueno, pero además, uno cuando ve todas las leyes, todas las políticas educativas en su conjunto, todas estas que venimos hablando, las curriculares, las docentes, las de evaluación, ¿no? Responden a un gran proyecto marco de la educación, es decir, a una idea de cómo vamos a hacer para resolver esta función social de la educación, ¿no? Y eso es a partir de un paradigma o modelo, ¿no? Paradigma o modelo. El paradigma, vamos a la idea más obvia de modelo, se entiende por modelo una representación esquemática y conceptual de un fenómeno que representa una teoría o hipótesis de cómo dicho fenómeno funciona. O sea, una gran explicación de cómo funciona algo. Los modelos normalmente describen, explican y predicen el comportamiento de un fenómeno natural o componentes del mismo. Los modelos que funcionan bien, que son infalibles desde el punto de vista de su funcionamiento, son los modelos de los fenómenos naturales. Entonces, por ejemplo, tenemos un modelo del átomo. ¿Cómo funciona el átomo? Bueno, ¿no? Eso, hasta hace poquito tiempo atrás, era un modelo conceptual, era una idea, una hipótesis de cómo funcionaba el átomo. ¿Por qué? Porque no existían los microscopios lo suficientemente potentes para poder, que de hecho tampoco existen, sino que lo que se hace es se ponen átomos en un acelerador de partículas, ahí los hacen reventar y ahí se dan cuenta que por las consecuencias teóricas, bueno, pero no se puede ver un átomo, no se puede ver un electrón, porque es demasiado chico, teóricamente, ¿no? Hasta hace muy poquito tiempo atrás, nadie podía ver un átomo. Entonces, el modelo del átomo es algo que se suponía que funcionaba, ¿no? Bueno, los modelos en ciencias sociales son infinitamente más complejos y son infinitamente menos precisos. De todos modos, la organización de la función educativa en una sociedad, es decir, cómo podemos hacer esto que creemos que hace falta, se hace en función de un modelo, de una representación esquemática de cómo funciona todo, ¿no? Entonces, como el Estado funciona a partir de políticas públicas y política educativa, esa política educativa funciona a partir de ese modelo, de la creencia en que ese es el modelo, ¿no? Bien. Y después hay un término, una palabra, un concepto que es muy parecido al concepto de modelo, pero que de alguna manera excede el concepto de modelo, que es el de paradigma. El de paradigma. Paradigma también funciona. El primero que habló de paradigma en las ciencias sociales, en general en la ciencia, fue este hombre llamado Thomas Kuhn, que fue un epistemólogo, un filósofo epistemólogo, que él planteaba que en las disciplinas científicas, ¿no? Y eso lo puede ver en todas las disciplinas científicas, la producción teórica, es decir, cómo del conocimiento científico se miraba la realidad, sucedía dentro de un paradigma. Y ese paradigma marcaba una forma de ver, como unos grandes anteojos teóricos, conceptuales, y en este caso de la educación también políticos, para entender cómo funciona la educación en una sociedad. Y Thomas Kuhn decía que había situaciones donde esos paradigmas se rompían y sucedía una revolución paradigmática, ¿no? Bueno, esto es una cuestión típicamente epistemológica. Pero bueno, se los digo porque en ámbitos de la educación, en ámbitos de las ciencias sociales, y por ejemplo, en el caso de la economía, todo el tiempo estamos hablando del modelo económico, el modelo de país, el modelo, ¿no? Bueno, modelo, paradigma en este caso funciona como esta idea de que
una representación esquemática de cómo funciona la cosa, ¿no? Bueno, el modelo o paradigma pedagógico tiene estos elementos. Y acá, en este caso, estamos trabajando un ejemplo concreto, que ya lo vamos a volver cuando vayamos a la historia, que es el modelo concreto del paradigma pedagógico normalista. El paradigma pedagógico normalista fue el primer paradigma pedagógico que existió en Argentina y en muchos otros países, ¿no? Que se llama normalista porque proviene de las instituciones pedagógicas que formaban docentes, que eran las escuelas normales, ¿no? Y a su corriente pedagógica principal, que era el normalismo. ¿Ok? Bueno. Los paradigmas pedagógicos tienen un núcleo conceptual, que es cuál es la idea de cuál, en definitiva, es la función principal de la educación en una determinada sociedad. El núcleo conceptual, para dar un ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver que han ido cambiando algunos elementos de este paradigma. El núcleo conceptual del modelo normalista planteaba o pretendía la formación social de todos los individuos a través de la acción educadora del Estado social, del Estado nacional. La formación social y también política de todos los individuos, ¿no? Base filosófica epistemológica. El positivismo, en este caso, ¿no? Pero todos tienen una base epistemológica, bueno, una base histórico-social y política. En este caso histórico, que estamos hablando de mediados del siglo XIX, hablamos del liberalismo, no del liberalismo económico, sino del liberalismo político, ¿no? Bueno, una base psicológica, que es un marco teórico, una idea de cuáles son las características de las personas, de la subjetividad de las personas que están metidas en esta institución, ¿no? Bien. Y a su vez, dentro de ese modelo hay, dentro de ese paradigma, y con esos elementos más grandes, más generales del paradigma, se establece un modelo pedagógico didáctico que responde a estas preguntas. ¿Para qué enseñar? ¿Para qué se enseña en las escuelas? ¿Para qué se enseña en el sistema educativo? Bueno, en este caso, proporcionar las informaciones fundamentales de la cultura vigente. Es un modelo que está obsesionado, centrado en los contenidos, en lo curricular. ¿Qué se enseña? Se enseña una síntesis del saber disciplinar. ¿Qué es el saber disciplinar? Es las disciplinas científicas de todo el mundo científico, ¿no? Para los profesores de educación primaria sería como una supersíntesis del saber disciplinar agrupado en dos grandes campos que serían ciencias naturales y ciencias sociales. ¿Sí? Bien. ¿Cómo enseñar? ¿Qué metodología? Bueno, esta metodología de este modelo pedagógico didáctico planteaba una metodología basada en la transmisión del profesor, actividades centradas en la exposición del profesor, con apoyo en el libro de texto y ejercicios de repaso. El papel del alumno consiste en escuchar atentamente, estudiar y reproducir en los exámenes los contenidos transmitidos. El papel del profesor consiste en explicar los temas y mantener el orden en la clase. Bueno, relación alumno-docente. La autoridad absoluta del docente en relación al alumno. No se tiene en cuenta ni los intereses ni las ideas de los alumnos. La idea de tabula rasa. Bueno. Y evaluación, bueno, se centra en recordar los contenidos. Como ustedes ven, todas las políticas, digamos, esto es la parte conceptual de la idea de cómo funciona toda, y lo que intentan hacer las políticas educativas es poner en marcha, ¿no? Porque esto es lo que las inspira. Las políticas se diseñan, se ponen en marcha en la creencia que así es como debe funcionar la cosa y así como funciona la cosa, así como funciona la educación. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la cuestión. Las políticas educativas, entonces, ¿no? Que son el reflejo del paradigma pedagógico. Yo sé que todo eso que estoy diciendo aparece medio como chino al principio, pero cuando ustedes van a pensar cada uno de los elementos se dan cuenta de que
esa es la explicación más conceptual, más sintética, ¿no?, de algo tan complejo que por eso utilizamos la idea de modelo, para poder avanzar con un intento científico, racional, y como es típico de la cultura de la sociedad moderna, eficaz y eficiente. De la idea de educar, de transmitir la cultura a las nuevas generaciones, ¿no? Sería, en principio, entonces, son el reflejo del paradigma pedagógico, la forma concreta de intentar lograr la enseñanza, la educación, de las nuevas generaciones por parte del Estado. En principio, es la forma más racional y eficiente de hacerlo por la única institución capaz de llevar a cabo semejante empresa, la escuela. Y el Estado, ¿no? La escuela como parte del Estado. Termina siendo la forma en que la sociedad toda resuelve la tarea de la transmisión intergeneracional de la cultura. Porque sin este trabajo la sociedad no se puede reproducir, ¿no? Tenemos conciencia clara de que si esto no existiera, la sociedad se disgregaría, colapsaría. Digamos, ¿no? Bien. Entonces, volviendo a la idea de lo político y de la política. ¿Dónde queda la política? Porque decimos que esto es historia y política, nosotros empezamos por política. Bueno, la idea de esta propuesta es, al analizar el fenómeno educativo desde el punto de vista político, podemos apreciar a simple vista la cantidad de matices y elementos de la complejidad de la dimensión política de la educación. La política como dimensión atraviesa todos los aspectos de la educación, porque, primer punto, es llevada a cabo por la institución política de la sociedad, que es el Estado. Solamente el Estado, esa institución tan potente, esa institución que tiene la suma del poder público, ¿no?, es tan complejo y tan difícil porque incluye a tantas personas, tantas cuestiones tan locas y tan complejas, que solamente el Estado lo puede resolver de manera colectiva, ¿no? Entonces, como institución social y política, entonces eso muestra también que la escuela, la educación, el sistema educativo, es una institución social fundamental. Tan fundamental como la familia y tan fundamental como el Estado. Sin escuela no hay reproducción social, no hay sociedad. ¿No? ¿Bien? Bien. El resultado del trabajo educativo, según cual sea tiene muchísimo... ¿Y por qué también es política la escuela? ¿Por qué? Porque el resultado de la acción de las instituciones educativas tiene muchísima importancia y siempre la va a tener en la distribución de poder en la sociedad. ¿Por qué? Porque, bueno, no da lo mismo cómo funciona el sistema educativo en relación a cómo uno va a poder encontrar el mapa de poder en la sociedad. ¿Se entiende esto? ¿Más o menos? ¿No? Sí, bueno, hasta ahí, más o menos, es como una vuelta medio enroscada la que estoy dando, pero no sé. No necesariamente control, porque el Estado sí, y sí también de control. Porque sí. Entiendo que es que los niveles de la educación, eduque a estas personas de la manera privada, va a ser como después los adultos que se pueden revelar o no frente a lo que quieren imponer. Claro, el asunto sería el siguiente. Eso es desde una visión marxista. La palabra control, ¿no?, siempre es, pero no porque no es una acusación, ¿no?, sino que efectivamente el primero que la formuló, pensando que el Estado es un dispositivo de control y de represión, que lo que intenta hacer es imponer una determinada forma de orden social, fue Marx, ¿no? Marx decía que el orden social que intentaba imponer el Estado era por naturaleza desigual e injusto, ¿no? Y era un Estado que era un orden social que existía a costa de algunos que laburaban y eran explotados por otros. Eso decía Marx, ¿no? Bueno. Ahora, esa es una visión. Por supuesto, el Estado es un dispositivo de control y de disciplinamiento social.
el Estado es el que dice, vos tenés que hacer todo esto, vos tenés que ir a la escuela y tenés que aprender lo que yo digo que tenés que aprender, ¿no? La visión de Durkheim, ¿no? Que Durkheim es un teórico del orden social y del consenso social, y lo que dicen los teóricos, los filósofos liberales del comienzo de la democracia y del liberalismo y de la república, es nosotros, todos los miembros de la sociedad, tenemos un contrato social. El que estudió el suicidio, exactamente. Pero los pensadores liberales, por ejemplo, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, ¿no? Rousseau escribe una obra que se llama El contrato social. Ellos son pensadores que están diciendo no. Para Marx, lo más importante que estaba en la base de la sociedad es el conflicto. Ellos están diciendo no, esto no es posible hacerlo en función del conflicto. Esto es el producto de una cooperación, de una colaboración, de una asociación, de un consenso. Entonces nosotros tenemos un contrato social que está implícito, no está escrito, no está firmado, donde todos acordamos permitirle al Estado, que es una forma organizada de ejercer el poder público, todos acordamos que el Estado nos gobierne, que el Estado mande y que el Estado resuelva. Porque en la sociedad occidental moderna es tan impresionantemente compleja la tarea de la transmisión intergeneracional de cultura que la única institución real, por la complejidad y por la capacidad que tiene de hacerlo, es el Estado. ¿No? Si uno dijera, bueno, ahora el Estado se corre totalmente de la educación, la sociedad sola, la acción privada, jamás lo podría hacer. Y por eso el Estado es el Estado que tiene la principal responsabilidad en el mantenimiento del orden social y en la reproducción de la sociedad. Para eso funciona el Estado también. Si el Estado dice, para que esta sociedad siga existiendo y crezca y la gente esté mejor, hace falta un sistema educativo. Así funcionó históricamente, ¿no? Bueno, tu observación sigue siendo muy buena. ¿Por qué? El problema fue que Marx, comparado con los otros teóricos, ¿no? Marx todavía, cuando Marx escribió, no existía el sistema educativo. Recién se estaba armando el sistema educativo y tampoco existían los medios de comunicación. Pero hay otro marxista, muy importante, que se llama Antonio Gramsci, sucesor de Marx, no sé si sucesor, pero digamos discípulo de Marx, o por lo menos que es marxista, ortodoxo, que él sí le prestó atención al sistema educativo. Y él dijo, las personas que trabajan en el sistema educativo, así como las personas que trabajan en los medios de comunicación, son los que se encargan de generar el consenso social. Y ese consenso social, que en realidad no es consenso, un falso consenso, es la imposición de la ideología de la clase dominante, de la burguesía, a todo el resto de la sociedad. Eso es lo que Gramsci llamó, que es lo que vos estás diciendo, hegemonía. Entonces la escuela, para Gramsci, es netamente hegemónica. Netamente hegemónica. O sea, los docentes para Gramsci, ¿no?, somos intelectuales orgánicos, somos intelectuales al servicio de la ideología de la clase dominante, ¿no? Es así es fuerte. Bueno, ¿quién tiene razón, Marx o Durkheim? Bueno, los dos tienen razón. No es posible que la sociedad exista solamente basada en un conflicto, irresoluble además, porque para Marx la única forma de resolver el conflicto era la revolución, ¿no? Y cuando hubo revolución, ¿terminaron los conflictos sociales? De ninguna manera. Vayan a ver los países comunistas. No. Curiosamente, los pensadores marxistas, ¿no? Los pensadores marxistas que critican el Estado burgués, el Estado liberal, pero en todas las experiencias políticas comunistas, el Estado fue muchísimo más grande, muchísimo más represivo y muchísimo más controlador que el Estado liberal. Muchísimo más que el Estado capitalista, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de cierre que sería lo siguiente. ¿Qué son las políticas educativas? Son políticas públicas de Estado.
incluyen un montón de aspectos específicos. Las políticas educativas, cuando hablamos de políticas curriculares, hablamos de política educativa. Hablamos de política docente, hablamos de política educativa. ¿Por qué, en términos más macro y generales, por qué las políticas educativas diseñan, establecen, configuran instituciones que tienen esta forma? Porque eso responde al modelo pedagógico. El modelo pedagógico dice, así es como funciona mejor la enseñanza y el aprendizaje. Así es como es más eficaz, más eficiente. Toda esa idea proviene de ese modelo, ¿no? Bueno, ya cuando vamos a ver la historia, vamos a ver los modelos pedagógicos, cómo han ido cambiando, cómo no han ido cambiando, ¿no? ¿No? Particularmente el caso argentino, ¿no? A cambio. Entonces, entender eso es entender que todas las políticas educativas responden a ese modelo. La síntesis de todas las políticas educativas es cómo se lleva a cabo concretamente la tarea de enseñar y de aprender, que es en las escuelas. Toda la escuela está pensado con ese fin. Y todas las políticas educativas confluyen en la idea de que la escuela tenga la característica que tiene, tenga la forma de agrupamiento que tiene, se enseñe lo que se enseñe, dure lo que dure, ¿no? Bueno, y todo eso responde a su vez a un modelo pedagógico. ¿A dónde está la política? Bueno, la política está en todo, porque la política está en la concepción filosófico-política de cómo es la educación y de para qué. ¿Para qué tiene que estar la educación? ¿Para qué tiene que estar la educación? ¿No? Bueno, si el que diseñó el sistema educativo hubiera sido Gramsci, ¿no? Un tipo bien de la izquierda, o el tipo tenía un proyecto educativo Gramsci que se llamaba, él quería construir, formar intelectuales contrahegemónicos. Y para eso había que crear una escuela nueva. Los intelectuales podían lograr la revolución, podían lograr romper ese orden, ¿no? Bueno, todo es político, la dimensión política está en un montón de aspectos, pero fundamentalmente, ¿por qué se llaman políticas las políticas? Porque la dimensión principal tiene que ver con el poder necesario para tomar las decisiones, para tomar semejantes decisiones que impactan a tanta gente en la sociedad, ¿no? Tenés que tener poder. Y la única institución con el poder suficiente para hacerlo es el Estado. Y el Estado funciona e interviene en la sociedad a través de las políticas. Finalmente, la discusión ideológica. ¿Qué es la discusión ideológica? Muchas veces, con esto cerramos, la discusión política sobre educación se queda en el nivel ideológico. Yo soy de este partido político, de esta ala ideológica, de este lugar del espectro ideológico, digo una cosa, voy a este lado del espectro ideológico y digo lo opuesto, ¿no? El nivel ideológico de discusión política es un nivel superficial y es un nivel que en los hechos yo le voy a mostrar que es vano, es inútil, el pedo, discutir ideológicamente. Nada, sí, el pedo, nunca es el pedo, pero no tiene la importancia y el impacto que uno pensaría que tiene. ¿Por qué? Si uno analiza los cambios que ha tenido el sistema educativo a lo largo de la historia, el sistema educativo argentino, que han sido muy pocos. Si los cambios reales del modelo pedagógico han sido muy pocos. Nosotros seguimos teniendo la misma forma de institución, la misma configuración áulica, las mismas relaciones de poder, los mismos pupitres de hace 150 años. Si uno analiza los cambios en la educación, en el modelo, en el núcleo de políticas educativas, y uno analiza los cambios de color ideológico en los gobiernos, todos los partidos de las distintas perspectivas ideológicas no cambiaron nada en la educación. No cambiaron nada. Muy poco cambiaron. Entonces, la discusión ideológica sobre educación es pobre,
tiene poco alcance. Es interesante, por supuesto que es interesante. Pero después cuando vos ves, no es que vos decís, por ejemplo, en los últimos años hemos tenido un gobierno, poner los últimos 25 o 30 años, gobierno de centro-izquierda, ¿no? Progresismo de izquierda, ¿no? Me refiero al gobierno de los Kirchner a nivel nacional. Sacaron una ley de educación nacional. Cuando uno ve la ley de educación nacional y ve la ley anterior, que era de Menem, que supuestamente Menem, neoliberal, el demonio de derecha, no cambió nada la ley. Muy poco cambió en los aspectos de eso. Y lo que pasó concretamente desde la ley de educación nacional es que la educación se hizo mucho peor para los sectores populares, que supuestamente son los sectores que ellos representaban políticamente. Entonces, la discusión ideológica no tiene sustento empírico en relación a qué pasa con la educación. ¿Sí? Cerramos. Bueno, chicos, adiós, hasta luego. Nos vemos, profe.